La nueva vivienda no es solo una máquina para habitar, es un aparato biológico que satisface las necesidades del cuerpo y de la mente. Para la nueva construcción, los tiempos modernos ponen a nuestra disposición nuevos materiales: hormigón armado, resinas sintéticas, etc. Nosotros organizamos estos materiales de construcción en una unidad constructiva según principios económicos, de modo que cada forma, la estructura, el color de los materiales y la textura de las superficies nazcan automáticamente y sean determinadas por la vida. Construir es un proceso biológico. Construir no es un proceso artístico. Estos eran los principios de Hannes Mayer, uno de los 3 directores que tuvo la Bauhaus. La Bauhaus es curioso porque aunque se imagina o se idealiza desde el 19 que la inaugura Gropius como una fábrica, como una especie de producción en serie de objetos, tiene también esta ideología de volver a la parte artesanal, al conocimiento material directo de las cosas. Porque la Bauhaus lo que quiere en el fondo es diseñar el mundo entero, ¿no? Diseñar todos los objetos. Y a partir de eso se llega a una idea de la arquitectura, una arquitectura que tiene que ver con cómo habitamos, cómo ocupamos el mundo, ¿no? En el caso de la arquitectura, sería las primeras veces en que se modifican los patrones tradicionales de las formas que durante muchísimos años estuvieron operando. Pero más importante que hablar de las formas, antes me gustaría comentarte que las primeras veces para ellos fueron las nuevas maneras en cómo observaron que podía transformarse la sociedad. El quid es que hoy en día nos es imposible reformar una parte del todo. Hemos de poner la vida entera en cuestión, el modo de vivir, la educación infantil, la gimnasia, y así hasta el infinito. 3 momentos de la Bauhaus, ¿no? El momento de Gropius, que es un momento otra vez que se sigue de esta ideología de cierta manera de imaginar la producción del entorno, del mundo. El centro de toda la pedagogía politécnica de la Bauhaus fue colocándose en aquella época de la obra misma, y no una obra imaginaria en un medio ambiente inventado para estudiar. Luego el momento de Hannes Mayer, que es un momento con un compromiso, no sé si compromiso es la palabra adecuada, pero con una ideología social mucho más profunda, mucho declaradamente marxista, digamos, declaradamente de izquierda. Aunque toda la Bauhaus depende, digamos, de este momento de la socialdemocracia en Alemania, ¿no? Sin eso no hubiera sido posible la Bauhaus. Pero con Mayer es una cosa que va mucho más a fondo. La enseñanza impartida por el Departamento de Arquitectura tiene por objetivo transmitir los conocimientos y las capacidades necesarias para formar arquitectos, pero educándolos al mismo tiempo como personas capaces de hacer un uso justo de los conocimientos y saberes adquiridos. Y después el momento de Mies, que es un momento muy corto y que es un momento mucho más estilístico, digamos, ¿no? Mies toma la batuta de la Bauhaus simplemente para centrarse en su idea, que no es solamente de forma, pero sí también es una cosa de cómo se hacen las cosas bien, otra vez, pero sin este compromiso social que le había inyectado Mayer. Hubo gente de muchos lugares del mundo, la mayoría eran locales, pero había gente de otros países, de América, incluso de Japón,
que fueron a estudiar a la Bauhaus y que era como esta forma de expandir la ideología de la Bauhaus, ¿no? Llevarlo a otros lugares, produciendo no diseños, sino diseñadores. La arquitectura de la Bauhaus tiene una historia peculiar en México y en América Latina, porque la forma en que comprendimos a la Bauhaus fue a través, más que nada, de publicaciones norteamericanas y unas pocas europeas, ¿no? Pero si buscamos la huella de la Bauhaus en las publicaciones mexicanas de los 20s y los 30s y 40s de arquitectura, no se menciona prácticamente la Bauhaus, ¿no? Pero esa era la forma en que nosotros digamos que nos aproximamos por primera vez a la Bauhaus a través de los medios de comunicación norteamericanos, más que nada. Esta es otra forma, otra revista, la de Architecture de 1929, y aquí vienen ensayos como este, Germany's Bauhaus Experiment. Extrañas, aparece este artículo de un señor Milton de Lauenstein, que para empezar no entendía muy bien la Bauhaus, o sea, lo que pone de la Bauhaus no está muy claro, pero esa era la forma, eso era lo que leíamos y entendíamos de la Bauhaus. Aquí está el edificio. Están estas clásicas pláticas del 33 donde se invitan a varios arquitectos a discutir sobre cuál sería el estilo que más convendría, y más que el estilo, la forma de hacer arquitectura que más convendría al país. Y están los tradicionales, digamos, los que después de la Revolución dicen hay que volver a una arquitectura con nuestras raíces, sea prehispánica o sea neocolonial. En estas pláticas del 33 también están los otros, los jóvenes, como Gorman, Aburto, Legarreta, que su idea es una arquitectura funcional, una arquitectura que su compromiso sea con la sociedad, que sea resolver los problemas de la mayoría, los problemas de los más pobres sobre todo, y esto a partir de una arquitectura que responde o cumple con la función, ¿no? Y esa lógica, aunque depende más de las teorías o de las ideas de Le Corbusier, que por ejemplo Gorman conocía, y es clarísimo cuando vemos su obra temprana, también tiene cierta influencia de esta arquitectura que se extendió en Europa entre los años 20 y 30, que es también muy ligada a la Bauhaus, ¿no? Los términos vienen así. Movimiento moderno es una manera de entender la arquitectura adoptada por 4 o 5 arquitectos fundamentalmente hacia el año 2025, que fueron Walter Gropius, Mies van der Rohe, Oud, Le Corbusier, por supuesto, ¿no? En donde ellos tienen cada uno de ellos tiene una manera particular. Pero se orientan en lo general hacia la utilización del concreto, hacia la utilización o hacia la eliminación de las fachadas de los edificios como elemento soportante. Ahora van a utilizar las columnas para soportar, y esto les va a dar la posibilidad de trabajar con las fachadas de una manera mucho más libre. El uso del espacio libre, la yuxtaposición de los volúmenes, el olvido, la defenestración total de la ornamentación. Ese es el movimiento moderno. El estilo internacional en el fondo es una ficción, ¿no? Es algo que se inventan Hitchcock y Philip Johnson cuando hacen la exposición El estilo internacional en los años 30 en el MoMA. Que son en ese momento 2 críticos teóricos norteamericanos que montan una exposición importante en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hacia los años 20 y que 30, y que va a tener que ver con la invitación que hacen a estos arquitectos del movimiento moderno, incluido Frank Lloyd Wright, de origen norteamericano, y donde va a presentar esta obra. Ellos acuñan el término de estilo internacional. Porque pues, es casi muy obvio, ¿no? Porque era una arquitectura que se estaba haciendo en muchos países distintos, que más o menos tenía la misma lógica, que se parecía,
aunque si uno ya se mete de fondo a ver cada una de estas arquitecturas, a entender, y no solo el cómo se ven, sino lo que pensaban distintos arquitectos, sí hay diferencias a veces menores y a veces sustanciales entre la manera como entendía la arquitectura un Le Corbusier en Francia, un Gropius y la Bauhaus entera en Alemania, incluso entre ellos mismos, ¿no? La manera como entiende la arquitectura Gropius o como la entendieron Mies es bastante distinta. Incluso cuando, por ejemplo, Gropius y Mies, que los dos, cuando los nazis llegan al poder y salen de Alemania, los dos se van a Estados Unidos, Mies se va a Chicago, se vuelve el director de la Escuela de Arquitectura del IIT, construye todo el campus del IIT en Chicago. Gropius se va a Harvard, se vuelve el director de la Escuela de Diseño de Harvard, y las dos escuelas son muy distintas. Y luego esto del estilo moderno, pues es ya como una tercera generación, una manera como muy cómoda de hablar de toda esta arquitectura que en México por lo menos operó, funcionó años 40, 50 y hasta los 60. Edificios en forma prismática, vertical u horizontal, generalmente con fachadas muy ligeras, generalmente con estructuras de concreto en el interior que no se advertían en el exterior, con lo que se llama el espacio interno continuo, la planta libre, la posibilidad de que tú organices en el interior la compartimentación en función de las necesidades del cliente. Esto es el movimiento, este es el estilo internacional. Y desde luego también la ausencia total de la decoración. La manera en cómo se buscaba impactar visualmente y sensorialmente a los usuarios era solamente a base o solamente trabajando la composición, la organización de los volúmenes. Y ahí es donde entraba la capacidad y la calidad del arquitecto para poder definir las distintas medidas que se necesitaban en cada uno de estos elementos. Quizá el adalid, quizá el más importante exponente de esta forma, pues fue Ludwig Mies van der Rohe. Y del Moral sí habla con absoluta claridad de la influencia que tuvo Mies en los arquitectos mexicanos de la época. 1949. Sin embargo, a últimas fechas me parece que la influencia más importante que está obrando sobre nuestra arquitectura es la del arquitecto Mies van der Rohe. Juzgo que una interpretación adecuada de las creaciones de este arquitecto es benéfica para nuestra arquitectura, ya que sin sentirlo y de una manera indirecta nos acerca a relaciones típicas y muy nuestras, haciendo de ellas una revalorización por medios indirectos, revalorización que posiblemente se hubiera malogrado en caso de ser una interpretación de las formas de nuestro pasado colonial de manera directa. Me refiero a la forma en que este arquitecto maneja los espacios abiertos y cerrados que constantemente nos recuerdan a nuestros patios. La forma en que
Mies aterriza, no podríamos decir que la arquitectura de la Bauhaus, pero la forma en que Mies aterriza en México finalmente es con el edificio para Bacardí. Primero Bacardí pues, le había encargado a Mies el proyecto para las oficinas de Bacardí en Cuba. Bacardí y otras compañías empiezan a financiar la revolución y a Fidel Castro y al Che Guevara, creyendo que iba a ser un títere más, como Batista o como los dictadores anteriores. O sorpresa, aparecen los rusos y las cosas cambian. En Cuba es un edificio que era más de concreto, hubiera sido interesante porque hubiera sido la incursión, aunque hizo alguno que otro de concreto en Chicago, pero este era un edificio muy particular, el proyecto, porque no se construyó, que después sirvió como de base para la Galería Nacional en Berlín. Hay correspondencia entre el despacho de Mies y José María Bosch en la que deja muy claro que está patrocinando la revolución, que ya que gane Castro, que entonces ya arrancan con todo la obra de Santiago. Le manda esta notita, eran unas notitas muy chiquitas que usaba Bosch, le manda una notita a Gene Sommers, que era el jefe del proyecto de Bacardí en Santiago, y le dice: querido Sommers, vamos a hacer una sede de Bacardí en la Ciudad de México. No puede ser tan espectacular como la de Santiago, pero lo bueno es que sí puede ser de acero. Y lo que le va a entusiasmar a Mies es que aquí todo el mundo se lo fusila. Por todos lados hay arquitectura como la de él. Esperamos que nos pueda hacer una propuesta. Ya solo queda la memoria escrita de ese proyecto. Los planos se perdieron. Pero los ingenieros hacen una descripción muy emocionados explicando su versión del edificio, que es una versión del edificio de concreto de Bacardí, que es el de Santiago. Es una versión como en acero, por lo que se lee, como en acero, pero solo de un piso y con murales estilo Ciudad Universitaria, ¿no? Estilo Juan O'Gorman o Rivera o Siqueiros, ¿no? Queda desechada ipso facto esa propuesta y se arrancan con una nueva propuesta, que es la que tenemos ahora, la que se construyó finalmente, ¿no? El edificio que hace en México es un edificio, sí, todo en acero, es un edificio que uno lo ve en fotografías, uno lo ve de paso y lo reconoces inmediatamente como un edificio de Mies. Este es vidrio y acero, muy transparente, una caja que flota abajo de otra que es un poco más, están retranqueadas los paramentos de la fachada, el paramento de la parte de arriba, que contrasta con este edificio más orgánico, diríamos, o más expresivo, de Candela, que es el de la fábrica de Bacardí, que los están juntos. El mobiliario es todo de Nol México. Aquí están los muebles de Mies que se producían en México. Todos los pavimentos son de travertino por todo el edificio. Bueno, esta es la forma en la que aterriza Mies en México. Construye únicamente el edificio de oficinas. Aquí se ve en obra, la estructura de acero desnuda. Pero el proyecto contemplaba también el comedor, que al final acaba construyendo de la Mora. Y acá contemplaba un pabellón para visitas, la caseta de entrada, que aquí no se ve, este es el acceso al conjunto. Proyectó la caseta y proyectó una torre de agua aquí atrás. De todo el proyecto de conjunto se construyó únicamente el edificio de oficinas. Pero como están en una zona, están fuera de la ciudad, están en la carretera, para visitarlo hay que hacer un viaje, incluso hoy hay que pedir permiso, hay que avisar que uno va a visitar el edificio y esperar a que le den autorización y demás. Entonces no es un edificio que se conozca, lo sabemos, insisto, sabemos porque pues, es el único Mies en Latinoamérica, pero no es un edificio que haya generado esta cosa de irlo a visitar, de verlo, bueno, sí de irlo a visitar, pero de verlo cuando estás caminando por la ciudad y que por lo tanto haya generado una influencia fuerte en la arquitectura mexicana, ¿no? Sabemos que está allí, hay evidentemente influencia de Mies en la arquitectura mexicana, pero no creo que haya llegado directamente por ese edificio, ¿no? Que es casi un accidente. Hay arquitectos que aunque no estudiaron directamente con Mies, sí los reconocemos como los arquitectos que en México son de esa familia, digamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Augusto Álvarez. Augusto Álvarez es un arquitecto que
cuando vemos sus edificios, pero sobre todo también los proyectos de esos edificios, cómo los dibuja, cómo los desarrolla. Era un arquitecto absolutamente preocupado por la modulación, absolutamente preocupado por el detalle. Esta frase que también dicen que no la dijo Mies, que se la inventaron, pero de que Dios está en los detalles. Augusto Álvarez también es un arquitecto que se fija en que estos detalles, pero detalles que no son... no es por una obsesión por los pequeñeces, sino por una obsesión por la precisión, digamos, ¿no? Entonces hay toda esta cosa. Augusto Álvarez dibujaba todos sus proyectos en papel cuadriculado, pensando en pulgadas, pensando en pies, porque eran las medidas que en ese momento había en México de materiales que normalmente eran de importación, ¿no? Entonces, como se fabricaban en Estados Unidos, venían a México, entonces era una lógica industrial, ¿no? Una lógica de cómo esta arquitectura replicaba o aprovechaba la lógica industrial para producir los edificios. Pero hay otro testimonio de la Bauhaus en México. Invisible, porque no se concretó físicamente, aunque refleja el espíritu de los tiempos. Es 1947 y el arquitecto Hannes Mayer, que ya tenía 8 años de residir en el país, se le encarga el diseño del nuevo edificio del Banco de México, en el predio que circunda el templo de Corpus Christi, sobre Avenida Juárez. Es una intervención en el centro de la ciudad para hacer oficinas. Y ahí aparecen varias cosas que son interesantes de considerar. La iglesia de Corpus Christi, que es la que le da el nombre a todo ese gran predio, se mantiene dentro del proyecto de Hannes Mayer, pero como un elemento absolutamente de poca importancia. Y el edificio lo va a concebir muy a la manera de sus primeros proyectos, en particular la Petre School, que es un proyecto de escuela primaria que hacen cuando es todavía muy joven. En donde lo que va, en el caso de la Petre School, lo que va a ser determinante va a ser la manera en cómo Hannes Mayer van a proponer que los que van a ver el edificio una vez que esté en funcionamiento, puedan percibir, puedan llegar a sentir los esfuerzos mecánicos del edificio. Lo hacen con tensores, una gran cubierta, que sería una marquesina, con unos tensores abiertamente sinceros, o sea, no están disfrazados. Me estoy refiriendo a la Petre School, para que se perciba la tensión y la fuerza. Y luego van a dejar la escalera aparente en un hecho insólito, en un momento en que las escaleras no eran consideradas como un elemento arquitectónico a distinguir en el exterior. Dejan la escalera aparente. Este es como un gran referente a lo que va a aparecer en el gran proyecto del Corpus Christi. Tenemos poca información gráfica, algunas fachadas. Corpus Christi no es un rascacielos a la gringa. Corpus Christi es un rascacielos a la europea, que es algo increíblemente público, ¿no? En la planta baja. No sé si recuerdas de Corpus Christi cómo es penetrado por una calle, todo es comercio alrededor, remitimientos. Eso es lo más valioso de Corpus Christi, más que esta imagen de
rascacielos, que quiere decir que entonces la Ciudad de México es una ciudad pujante y es una ciudad moderna y es una ciudad con dinero. Eso quiere decir un rascacielos, ¿no? Finalmente, como lo hacen en Abu Dhabi actualmente, ¿no? Entonces, pero es muy interesante esta generación de espacio público y de vida urbana en planta baja. Eso es muy, muy interesante. Si tú ves ahorita lo que hizo Legorreta ahí mismo, que es lo que tenemos que vivir todos los días en el centro, es una fachada completamente cerrada al barrio, en la parte de atrás, no hacia la Alameda, que eso hubiera sido impensable para Meyer, ¿no? Meyer era un urbanista, hacía ciudad, ¿no? Lo que estaba pretendiendo hacer era quizá una caracterización de lo que se vería por fuera a partir de los diversos usos que podría haber por dentro. Hace un momento platicábamos del caso del edificio Ermita y me parece que la correlación puede ser interesante. El edificio Ermita es un bloque que tiene distintas actividades en el interior. Sin embargo, lo que te manifiestan las fachadas es una composición con ventanas y con locales comerciales. Lo que pretendía hacer Hannes Meyer era desbaratar ese bloque, crear una yuxtaposición de bloques, seguramente para insinuar que cada uno de ellos tendría una función distinta. Eso es una novedad. Pero en Corpus Christi vuelve al lenguaje vanguardista, no sé si es la palabra exacta, pero a este lenguaje totalmente abstracto y muy alejado de la historia. Sin embargo, muy consciente de la ciudad, muy consciente del lugar, no en términos históricos, sino en términos reales del presente, de dónde está ubicado. Pero sí es una cosa muy rara, como Meyer vuelve a los 20 con ese proyecto. No es un pasatiempo, es una discusión que tiene el arquitecto en ese momento consigo mismo. Hannes Meyer no tiene interlocutores en México. Ese es uno de sus problemas, es un hombre solo. Entonces seguramente tuvo que haberse discutido mucho el cómo podría dar un paso más en la concepción de los edificios. La Bauhaus ha dejado huellas en nuestro país, a veces evidentes y tangibles, a veces invisibles por quedar en los planos de un proyecto. Pero todas nos hablan de una constante evolución de la forma de construir la realidad, de diseñar los objetos y espacios de la vida diaria.